que yo le he titulado Los que somos de fe no nos rendimos. Los que somos de fe no nos rendimos. ¿Por qué? La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Cuando en el contexto de Hebreos dice que el justo vivirá por fe, la fe nos lleva a que en cualquier circunstancia de la vida, la fe esté allí presente para que cada día podamos ir adelante, y no solamente en algún área o el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Por eso quiero en esta mañana compartir esta palabra para que podamos usar la fe. Yo creo que la fe es la llave que abre la puerta que nadie ni nada puede abrir. La fe es lo que nos lleva a alcanzar lo inalcanzable. La fe es lo que nos puede catapultar aún más allá de donde nosotros podamos alcanzar en nuestros sueños. Así que si tenemos fe, tenemos las promesas de Dios. Quiero en esta mañana compartir tres puntos. Primero, ¿qué significó la fe de Abraham? Porque en Hebreos, ahí la fe que también allí dice en Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esta fe habla de la salvación, habla de tener fe para alcanzar la vida eterna, la fe para agradar a Dios. Pero también quiero ver en esta mañana la fe en Génesis. La fe que no es solamente para alcanzar la salvación, sino la fe que me lleva a vivir cada día mejor, a alcanzar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la fe cómo la concebía Abraham, cómo la concebía José, cómo la concibió Job, cómo la concibió. Mire, qué bueno es cuando uno puede leer el libro de los Salmos y uno ve a un hombre de fe como David, un hombre que dice la Biblia que agradó el corazón de Dios. Entonces en esta mañana voy a poder mirar nomás en el libro de Génesis, pero un día esto podemos verlo también en los Salmos o en Job. Para mí uno de los grandes hombres de la fe fue Job, y es un libro que a mí me agrada mucho. ¿Qué significó la fe para Abraham? Primero, para Abraham la fe fue simplemente una nueva vida. La fe de él fue sacarlo Dios de Ur de los Caldeos, siendo un hombre pagano, y llevarlo a ser el padre de las promesas, el padre entre los patriarcas, digamos así. Tremendo, alcanzar este hombre la fe que uno dice, bueno, Señor, yo me acuerdo que una noche en una forma como atrevida yo le dije, Señor, ayúdame, dame la fe de Abraham. Tremendo. Pero ¿por qué razón no pedirle también a Dios, Señor, dame la fe de Job? ¿Por qué? Porque la fe de Job no era simplemente para alcanzar una nueva vida. La fe de Job era para lograr mantenerse firme y vencer la adversidad. Es muy bonito ver la fe en diferentes actores. Pero para Abraham, en Génesis capítulo 12, el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él necesitaba una fe ahora para ir, no a una aventura, sino a una nueva vida, a una nueva etapa en su vida, a realizar su vida. Y quiero en esta mañana que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Cuando Dios te habla y podemos nosotros obedecerle, voy a decirle esto, nuestra familia comienza una nueva etapa. Nuestro hogar puede comenzar una nueva etapa, y no importa la circunstancia por la que hayamos pasado. Lo importante son las promesas de Dios. Mire, Dios le dice en el versículo 2 de Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande. Y cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande,
nosotros, como hemos leído el texto, ay sí, lo que le dijo Dios a Abraham, pero si nos vamos al contexto histórico, a la realidad de él, escúcheme, Abraham tenía más o menos 75 años. Su mujer era estéril, pero aparte de eso, la edad que tenía. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Entonces, escúcheme bien, no ha sido fácil para los hombres de Dios creer a las promesas de Dios, pero lo importante es esto, que decidieron creer a las promesas de Dios. Escúcheme bien, yo creo que en las circunstancias que nosotros podemos tener hoy, no sé si necesitamos, alguno necesitará comprar un apartamento y no tiene el suficiente recurso, pero ¿sabe? Para Abraham no era simplemente comprar un bendito apartamento, para Abraham era alcanzar un sueño que él tenía de tener hijos, tener descendencia, pero su mujer era estéril y ya de avanzada edad, y aparte de ser estéril, ya no podía procrear porque le había cesado. Allí dice, ¿cómo podemos decir? Su periodo menstrual. ¿Había alguna opción? Pero ahora creerle a Dios por encima de todo esto que era contrario, ¿sería fácil para creer? Pero voy a decirle esto, ¿hay algo que usted anhela de parte de Dios o que Dios le haya hablado y que usted ve que es difícil? Pues déjeme decirle, es más difícil lo que se enfrentaba a Abraham. ¿No es así? Era muy difícil. ¿Era fácil creer? No. Pero de eso se trata cuando nosotros conocemos a un Dios todopoderoso. Cuando nos acercamos al trono de la gracia. Mire, no hay nada imposible para el que cree. Eso dice la palabra de Dios. Mire, y Dios le da una promesa a Abraham y uno se puede poner en los zapatos de Abraham. Y yo le pregunto por un momento, ¿usted le creería a Dios si teniendo 75 años su mujer era estéril y ya no puede tener su periodo menstrual? Le pregunto, ¿usted le creería a Dios que sí iba a tener hijos? Nadie dice nada. Ok. Pues yo le digo que para mí sería muy difícil. Pero mire, no era que este hombre tuviese una fe más grande que todos los hombres. Este hombre era un hombre como nosotros. Simplemente él había decidido algo. O le creo a Dios y tengo la victoria por encima de esta dificultad, o pierdo todo. ¿Estamos? Y quiero decirle esto, usted y yo tenemos la misma opción. Que nosotros podamos tener una familia muy bendecida y que nuestra familia llegue más allá de lo que nosotros podamos soñar, o decidimos quedarnos en el camino. Pero tenemos la oportunidad porque tenemos el mismo Dios de Abraham. ¿Usted lo cree? Es el mismo Dios de Abraham. ¿Y sabe qué pasa? Lo que yo veo es que en estos tiempos modernos la fe de muchos ha estado menguando. ¿Por qué? Porque falta algo. Falta que nosotros podamos meternos más con Dios, creerle a Dios y buscar más a Dios en oración para obedecerlo. La Biblia dice que Dios le dice esto a Abraham. ¿Y sabe qué hace Abraham? Abraham toma a su mujer, toma a su padre y toma a su nieto, a su sobrino, y se van. Se fue como Dios le había dicho. Este hombre decidió creerle a Dios. Pero yo creo que Abraham no iba a una aventura, y Abraham iba agarrado de una promesa, ¿cierto? Quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted algún día se ha agarrado de alguna promesa? Le voy a decir, cada rato me acuerdo que
El giro que Dios le dio a mi vida comenzó el día que decidí creerle a Él y agarrarme de las promesas de Dios, y ese día cambió mi vida. Ese día comenzó una vida nueva. Para Abraham, la fe significó que él podía soñar, que él podía alcanzar, que él podía ir hacia adelante. ¿Y qué iba a perder él? No tenía nada que perder. Pero ¿qué podía ganar? Una vida nueva. Podía ganar, mejor dicho, trascender hasta hoy. En Génesis capítulo 15, el versículo 1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: Abraham, yo soy tu escudo, o sea, yo soy quien te protejo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es un galardón? Un premio, un regalo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Mire, este hombre le está diciendo: pero bueno, ¿con qué podrás alegrar mi corazón? ¿Qué regalo me podrás dar? ¿Qué bendición me podrás dar si no tengo hijos? ¿Será que él tenía ese anhelo en su corazón muy grande? Él anhelaba eso con todo su ser. Él está diciendo: bueno, mira, todo lo que yo tengo y tú me has bendecido con todo esto, pero ¿qué me puedes dar si al fin y al cabo todo lo que tú me des lo va a heredar un esclavo? ¿No dice eso? Sin embargo, mire lo que Dios le contesta. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira, yo que no me has dado, ¿no me has dado qué? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Tremendo, ¿no? No es que él no te va a heredar. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, pero Señor, es que no es fácil. ¿Acaso Dios no sabía que Sara estaba en una edad avanzada, que Sara ya no podía físicamente? ¿Será que Dios lo sabía? Pero Dios es el Dios de todo poder. Y escúcheme bien, de pronto usted tendrá alguna dificultad, un problema, una necesidad, algo muy pequeño, y sin embargo no le cree a Dios. ¿Está conmigo? Hay cosas que uno muchas veces, no sé, las pone como delante de uno tan grande, pero para Dios no son nada. Y quiero decirle en esta mañana así enfáticamente: su problema no es el problema. El problema es que de pronto no ha confiado en Dios, no le ha creído a Dios. Su problema para Dios no es un problema. ¿O habrá algún problema que Dios no pueda solucionar? Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Mire, en el versículo 5 dice que Dios llama a Abraham y le dice: venga, venga, vamos acá afuera, venga, salga a ver. Y entonces le dice: mira hacia el cielo, mire y cuenta las estrellas. Pero Señor, ¿cómo voy a contar las estrellas? Y dice: así será tu descendencia. O sea, le da también una visión tan grande y lo catapulta, que no es fácil de creer. Sin embargo, todo lo que Dios dice lo cumple. Y todo lo que Dios dice, Él es poderoso para hacerlo. Amén. Así que yo quiero que en esta mañana usted piense sobre esto. ¿Hay algo que Dios no pueda realizar en su vida, que Dios no pueda cumplir en su vida? No, Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Así que, ¿qué significa entonces la fe para usted? ¿Está conmigo? ¿A qué se enfrenta? ¿Qué necesita usted? Escúcheme, pueden existir momentos de crisis en la fe.
Pueden existir momentos muy difíciles. Sin embargo, no quiere decir que Dios no pueda cumplir. ¿Usted cree que los grandes hombres de Dios que encontramos allí, como padres de la fe, digamos así, pasaron por momentos difíciles? ¿Usted cree que fue fácil para los amigos de Daniel que los echaran en un horno de fuego? Eso porque ya nosotros conocemos la historia. Pero imagínense un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Sin embargo, ellos dicen, bueno, nosotros hemos decidido creerle a Dios y si nos quemamos, pero nosotros creemos en Dios. Era de vida o muerte, o creen o se chamuscan, ¿cierto? ¿Usted cree que era fácil para Daniel que lo meten allá con unos leones hambrientos? No. Bueno, yo quiero que en esta mañana analicemos esto. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Queremos crecer en la fe? Es simplemente decirle a Dios, Padre, yo quiero crecer en la fe. ¿Por qué? Porque los retos de Dios allí están. La palabra de Dios está escrita. Y está escrita para nosotros. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esa promesa es para que se cumpla en nuestras vidas. En Génesis capítulo 18, seguimos hablando de Abraham. El versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A quién se le aparece Dios? A Abraham. ¿Cuántos años habían pasado? Usted me dice, yo no sé. Pues sí, el contexto nos deja ver que habían pasado 24 años de que Dios le había dicho esta promesa. 24 años. Tremendo, ¿no? ¿Será que después que pasen 24 años de Dios haberle hecho una promesa, usted sigue confiando en que Dios lo va a hacer? Hay veces que yo encuentro cristianos que a los 3 meses están tirando la toalla diciendo, no, yo no vuelvo por allá, pastor, yo no volví porque es que yo estaba orando, yo oraba por la mañana, oraba por la noche y no, eso Dios no me cumple a mí. Escúchame bien, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple su palabra. Amén. ¿Sabe? Que cuando yo tomo una palabra de Dios para mí y creo en Él, camino en Él, yo veo las promesas de Dios. Y escúcheme bien, Dios conoce el corazón tuyo, Dios conoce tus anhelos, Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Él lo único que necesita es que nosotros podamos creer a Él, a sus promesas, a su palabra. Yo me acuerdo que me invitaron a una convención y entonces yo le estaba diciendo a Dios, yo estoy parado a la entrada del auditorio y ese auditorio estaba lleno y ahí había un hombre de República Dominicana, me acuerdo que estaba precisamente cantando y lo estaba haciendo a capela. Yo dije, pero si hay una banda de música excelente. Era que este hombre tenía tremendo vozarrón, que este hombre lo pidieron, lo trajeron precisamente para que, bueno, inaugurara, digamos, la convención, pero era tremendo. Entonces él tenía una corbata muy elegante. Y entonces yo estaba allí, yo le decía, Señor, lo que yo voy a predicar, si es lo que tú quieres. Señor, yo quiero que tú me hables, yo no estoy convencido. O sea, yo tenía una lucha si lo que iba a predicar, porque, escúcheme bien, cuando uno se sube a un púlpito no debe predicar un conocimiento, sino una palabra que viene de Dios. Y yo me acuerdo que yo le digo a Dios, Señor, si eso que yo voy a predicar
es tu voluntad, yo quiero que me lo hagas saber. ¿Por qué? Porque me gustaría un día tener una corbata como la de ese hombre. Como una tontería de parte de uno. No puedo yo comprar una corbata, pero entonces yo me acuerdo que le decía al Señor, algún día sabré si esto era o no. Entonces yo me acuerdo que listo, él terminó de ¿cómo se llama? De dirigir, se baja, y cuando voy subiendo, el pastor de la convención me dice: apóstol, mira, te presento a alguien de República Dominicana. Y él me dice: mira, cuando estoy en el púlpito sentí que debo regalarte esta corbata. Y a mí me daba pena recibir una corbata pero es como Dios dándole una cachetada a uno así, ¡pa! Recibe. Mira, te voy a decir una cosa, en las cosas más sencillas ahí está Dios. Y no importa qué tan grande sea, Dios está por encima de cualquier circunstancia. Amén. Basta que nosotros le podamos creer a Dios. Amén. Así que yo quiero, a través de esta palabra, que usted pueda crecer en la fe y saber que Dios tiene promesas para su vida. Amén. Mire, Emanuel se gradúa en este mes. Yo me imagino cuando sus padres sabían que estaban embarazados y quién sabe en qué circunstancias y cómo ellos en su corazón, bueno, Señor, ¿será que tú nos provees para que nuestro hijo sea un profesional? ¿Sí me hago entender? Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Seguro que Dios no estaba pensando simplemente que Manuel fuera un profesional, sino cómo iba a bendecir a su descendencia. ¿Estamos? Porque Dios piensa más allá. A nosotros nos corresponde creer que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Algunas veces nos falta fidelidad para creerle a Dios. Amén. Y decirle: Señor, no me quiero apartar, yo quiero seguir creyendo a pesar de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en que Dios te da una promesa y él quiere venir enseguida y echarle un baldado de agua encima. ¿Estamos? Alguien aún de tu familia dice: no, pues el soñador. ¿Sabe que muchas veces los más cercanos de tu casa son como, ¿cómo podemos decir? Matasueños, ¿no? Como unos mensajeros del diablo. ¿Serio? Escúcheme bien, ¿quiénes eran los que le estaban diciendo a José? No, pues el soñador. Ahora va a ser rey. ¿Se acuerdan? Léase Génesis 37 en adelante. No, pues el soñador. Y le tenían envidia. La Biblia dice que le tenían envidia. ¿Quién? Sus hermanos. No decía los vecinos le tenían envidia, sino sus hermanos. Escúcheme bien, hay veces que la gente que más le quiere apagar los sueños a uno son los de la misma casa. ¿Cierto que sí? Claro que eso no sucede aquí entre nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Dice Génesis capítulo 18 versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Abraham era un hombre muy generoso y se postró en tierra, versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vosotros, de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz aquí, haz así como has dicho. Mire, Abraham vio a los 3 hombres
quiere hacerles ¿cómo decir? Una atención, pero sabe que allí está mostrado algo, allí era Dios. Y la misma palabra lo deja ver. No fue fácil creer, pero escúchame bien, ahora este hombre va a recibir una promesa, una confirmación de la promesa. ¿Cuántos años habían pasado cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas? 24 años. Miren lo que dice el versículo 9, voy a leer del versículo 9 al 14. Dice: y le dijeron aquellos 3 ángeles: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que será tu mujer, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchó a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. ¿Y qué? Y se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿A qué se refiere esta mujer? De pronto como que cada uno dormía en su tienda allá. Sí, cada uno por allá en su tienda. Y ella dice: pero espera un momentico, ya viejos. Y ella habla de deleite y dice: ¿será que otra vez tendré deleite? Escúchame bien, no hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Escúcheme bien, Dios es un Dios todopoderoso. Y Sara se ríe porque Sara diría: no, pues Abraham duerme hasta por allá y yo duermo por acá. Pero Dios le estaba diciendo: yo tengo un propósito con ustedes, así ustedes no lo crean. Amén. Yo les dije que los iba a bendecir. Yo les dije que ustedes serían bendecidos. Yo les dije que les daría generación, que les haría de ustedes una nación. ¿Lo creían? ¿Sara lo creía? No, Sara hasta se rió. Sara diría: no, pues, pero déjeme decirle, no es fácil. Pero qué bueno es aún tomar aquello que es difícil de creerlo, ¿cierto? Qué bueno es tomar aquel imposible, decirle: Señor, aunque para mí es difícil, pero si tú lo dices, tú lo cumples. Amén. Quiero decirle en esta mañana, de pronto usted está viendo que es muy difícil levantar una familia, que los hijos caminen en los propósitos de Dios, que los hijos se realicen. Pero déjeme decirle esto: enfócate en creerle a Dios y vas a ver más que tus sueños, porque los propósitos de Dios son más grandes que tus propios sueños. Sara creía que algún día iba a tener un hijo y que iba a ser, digamos, el padre de muchedumbre de gente. No, Sara no solo, ni lo creía. Quiero que en esta mañana puedas levantar tu vida delante de Dios y decirle: Señor, no sé cuáles son tus planes, cuáles son tus sueños, cuál es el propósito, pero tú eres más grande, tus sueños son más grandes que mis sueños. Amén. Los planes de Dios son más grandes que lo que usted se puede imaginar. Y voy a decirle esto: de pronto usted tendrá hijos que no obedecen a los caminos de Dios, no obedecen a los propósitos de Dios. Pero le voy a decir esto: si usted hubiese sido mi mamá o mi papá, a lo mejor hubiese, estando muy joven, dicho: no, ese que va a ser un pastor. No. ¿Sabe por qué? Porque yo era bien casposo. Yo le decía que en una predicación le decía que yo todos los junios me estrellaba. Sí,
Y yo andaba con un miedo cuando llegaba junio y decía, pero sabe, yo creo que ya era que mucha gente había proferido palabra contra mí y el enemigo quería cumplir eso. Yo me acuerdo que un vecino me dijo una vez, usted está vivo por mal enterrado. Porque él me dijo, es que yo venía en el carro y yo vi el accidente que usted tuvo. Y sí, señor, a usted lo han enterrado mal y por eso no está, por eso está vivo. No, espérate, es que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Dios tiene propósito con tus hijos. Dios tiene propósito con tu descendencia y Él lo cumplirá. Así que yo te animo en esta mañana que le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame a creerte. Ayúdame a pesar de toda la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de lo imposible que sea, seguir creyéndote a ti. Amén. Escúcheme. Usted tendrá algún familiar, no sé, como rebelde a las cosas de Dios o lo que sea. No sé qué cosas ve usted difícil. Escúcheme. Entrégueselo en las manos de Dios y dígale, Señor, yo te creo a ti. Amén. Y tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer, lo que es difícil para mí. Amén. Mire, estaba escuchando un hombre que él no es ni siquiera cristiano. Y él es una persona bien casposa, pero casposa. Y me dice, pastor, imagínese una cosa. Yo siendo tan casposo y tan malo, y dijo otras palabras que no voy a decir. Imagínese, mi hijo ahora resultó que pastor. Y me dijo, búsquelo ahí en YouTube y verá. Tremendo ministerio el que ese hombre tiene. ¿Sabe por qué? Porque no son los planes de nosotros, son los planes de Dios. Amén. Y Dios te dio hijos para bendición. Amén. Dios te ha dado una familia para que se cumplan los propósitos y la voluntad de Dios. Y escúchame bien, aunque Sara se rió, ustedes conocen el final de la historia. Sara concibió y tuvo un hijo que le llamó, ¿cómo? ¿Cierto que sí? Ustedes conocen la historia. Bendito sea mi Dios. Escúcheme bien. No te rindas por difícil que parezca. Dios es todopoderoso. Amén. No te rindas por difícil que parezca. Sara vio el propósito de Dios. Escúcheme bien, el tiempo me está jugando en contra. Y voy a relatarle así la historia de José en Génesis capítulo 37, cuando dice de que sus hermanos le tenían envidia. Intentaron matarlo y como uno de ellos no dejó que lo mataran, lo metieron en una cisterna. Y cuando pasan los ismaelitas dicen, pues hagamos una cosa, saquémosle provecho, vendámoslo, y lo venden a los ismaelitas, ¿cierto? Y lo llevan como esclavo a Egipto. Pero antes, usted comienza leyendo en Génesis capítulo 37 que Dios le había dado un sueño y dice que sus hermanos se inclinarían ante él y sus hermanos le tenían envidia. Escúcheme bien. Cuando él llega allá, la esposa de su amo, la esposa de Potifar, ¿cómo se llamaba ella? Déjeme decirle, Potifara, no, ¿qué Potifara? De cosas no me dijo Fara. Mire, este hombre, pues según dice la Biblia, era como que bien plantado, buen mozo. Y la mujer dice que se quedaba sola porque el marido iba a la guerra y ella cada rato le decía, duerme conmigo y lo acosaba. Pero no, él no quería dormir con ella. ¿Por qué? Porque este hombre tenía algo en su corazón. Él decía, yo voy a agradar a Dios y voy a ver que se cumplen los sueños de Dios en mi vida. Y sabe, esta mujer lo acusa
lo meten a la cárcel, pero allá en la cárcel Dios le da gracia. Amén. Escúcheme bien. Puedes estar en un momento difícil donde parece que los sueños de Dios se truncaron y ya no se van a cumplir. Escúchame bien. Dios es todopoderoso. Sacó a José de la cárcel y lo sacó de la cárcel directamente al palacio del rey. Estamos. Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos que seguir confiando en Él, pero la fe no puede menguar. Los que somos de fe no nos rendimos. Nosotros permitimos que se cumplan los propósitos de Dios. Amén. No te rindas. Por difícil que sean las circunstancias, la situación, porque de pronto ya hayas visto que todo se cayó. Mire, me gustaría seguir estudiando este tema de la fe. Los miércoles es importantísimo. Los miércoles yo sé que Dios deja preparado como algo muy importante. ¿Cuánto le gustaría seguir estudiando este tema de la fe? Tienen que venir los miércoles entonces. Sí, es supremamente importante. Escúcheme bien. ¿Usted quiere que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? Lo único que tienes que tener es fe. Una fe fiel a Dios. Y no la suelte, no se suelte de Dios. Yo estoy aquí, ¿sabe por qué? Porque una señora así de alta, así es mi madre de alta, ella me da por aquí, pero es una gigante en el Señor, porque ella pasaron 27 años y seguía creyendo que Dios cumpliría los planes en su hijo. Y aunque el propósito mío, el propósito que yo tenía era simplemente otros, de la noche a la mañana Dios cambió mi vida. Escúcheme bien, Dios lo va a hacer con tu familia también. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios es poderoso, pero yo te invito en esta mañana que no te rindas, que le sigas creyendo a Dios. Ojalá que puedas venir al trono de la gracia de Dios esta misma noche y de rodillas decirle: Señor, perdóname si había claudicado, si había dejado mi sueño, si había dejado de creer. Y escúcheme bien, mañana en la mañana también, y pasado mañana y todos los días, hasta que veamos que se cumplen los propósitos de Dios. Amén. Así que te invito, no te rindas, porque los sueños de Dios son más grandes que los sueños tuyos. Y los planes de Dios son más grandes que los planes tuyos. Amén. ¿Cuándo se imaginó José o su padre Jacob que un día José sería el gobernador de Egipto? Nunca. Sin embargo, eso estaba en el corazón de Dios. Escúcheme, yo sé que usted va a descubrir lo que tiene, los planes de Dios, los planes que tiene Dios en su corazón para su vida y su familia. ¿Cuántos quieren conectarse con Dios y decirle: Señor, yo quiero seguir creyendo? Escúchame, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, para mi familia, y así lo tiene con usted también. Pero yo te invito que a pesar de la circunstancia y quites lo que esté alrededor, lo que esté al frente, y puedas decirle: Señor, yo te creo a ti. Amén.